Lo que comentaba, agárrense una carpeta cualquiera, ¿sí? Y háganse dos archivos, que es una variable. Uf. Ah, las piñas, no, mentira. Me están boludeando. Soy inmune al boludeo ya. Imagínense, 25 horas por semana de clase, ya los alumnos ya me toman el pelo, pero es divertido. A ver, háganse dos archivos, un HTML y un JS, ¿sí? ¿Cuál es la idea? O sea, yo siempre les digo lo siguiente, ¿no? O sea, tanto con CSS como con HTML convenía aislar toda la lógica o todas las clases o lo que fuese en un archivo independiente. ¿Por qué? Ustedes pueden, dale. ¿Por qué lo aislábamos? Ya empezamos así, chicos, va a ser un jueves durísimo. Para evitar el código espagueti, ¿no? Es decir, para no mezclar todos los lenguajes dentro de un mismo archivo, ¿sí? Y como dice acá la compañera, para editarlo de forma eficiente y poder escalarlo. Menos líneas, más ordenados y todas esas cosas. Muy bien. Y no hacer una ensalada irrecuperable. Bueno, ahora, lo mismo que hacíamos con CSS, quiero que lo hagamos con JavaScript, ¿sí? ¿Cuál es la idea? Bueno, nosotros venimos laburando con lo que es el paradigma secuencial. ¿Qué corno es el paradigma secuencial? Escribir todo el código uno abajo del otro, ¿sí? Entonces, las cosas se leen y se ejecutan en el orden que se va leyendo, o sea, de arriba hacia abajo. Pero a veces queremos que esto no sea así. Mismo concepto que las clases, ¿no? O sea, si nosotros teníamos una clase, la podíamos llamar en cualquier parte del programa y esa clase se iba a aplicar y iban a resultar estilos dentro de un elemento HTML. ¿Sí? Entonces, la idea con las funciones es esta, tener lógica separada, ¿sí? Tener funciones que nosotros cuando las llamemos dentro de nuestro HTML o mismo dentro de archivos JavaScript, estas funciones se ejecuten y resuelvan un problema. Funciones que estuvimos usando. Prompt, ¿no? O sea, nosotros poníamos prompt, poníamos paréntesis y ejecutábamos un código. Siempre que poníamos esto se levantaba una ventanita. ¿Qué otra función? Bueno, esto no es una función en sí, es un método de un objeto, pero no viene al caso. Siempre que escribimos document write, se ejecuta algo. O sea, mostramos un mensaje en pantalla. Math.random. O sea, todas estas cosas son funciones que ya están definidas. O sea, esto viene dentro de lo que es el core de JavaScript o mismo del navegador, en definitiva, ¿no? ¿Qué significa esto? Que ya están definidas y se pueden usar en cualquier parte. Entonces tenemos funciones ya definidas y tenemos funciones que podemos armar nosotros. Y la ventaja de armar funciones, primero que nos sitúa dentro de lo que es el secuencial, que es lo que veníamos trabajando nosotros, nos lleva un level más, ¿no? El paradigma funcional. ¿Sí? Es otro paradigma. ¿Qué nos va a permitir reutilizar código? Escalar mejor nuestros programas. ¿Sí? ¿Qué tecnologías usan funciones para trabajar constantemente? Bueno, React, Node. Bueno, en Angular serían clases y métodos, pero bueno, lo podemos expresar de esa forma. Angular, Go, PHP, también admite estructuras orientadas a objetos, Python lo mismo, ¿sí? Pero las funciones son algo indispensable en cualquier lenguaje, así que son súper importantes. Y las tenés que exportar para usarlas, depende cómo se trabajen, ¿sí? Se termina con paréntesis, eso es una función. Sí, o sea, fíjense lo siguiente, ¿no? O sea, si nosotros llamamos a math.random, le pasábamos algo acá adentro, ¿no? O sea, math.random y acá lo multiplicábamos. Pero en definitiva, este random de acá que nosotros tenemos es una función que en este caso extiende, fíjense que tiene una notación medio rara, ¿no? Math.random. O sea, solo se parece en prompt en la parte del final. ¿Sí? Esto es porque math en realidad es una clase dentro de lo que es JavaScript, como date. ¿Sí? Pero sí, en general, si tienen paréntesis, son funciones. Y estas funciones, adentro, ¿sí? Adentro, lo que tienen son los, ¿cómo se llamaban? Los elementos que están dentro de la función. Parámetros. Bien, una función podía o no tener parámetros, ¿no? ¿Qué es un parámetro? Es un argumento que recibe la función para cumplir una tarea. Nada más. ¿Sí? En el caso del prompt, fíjense que el prompt, al poner algo dentro del paréntesis, como que extiende un poco la funcionalidad del prompt. ¿Qué hacía esto? Bueno, ingresar el nombre. Esto nos aparecía de título. ¿Se entiende? Sin esto, ¿la función andaba? Sí, no había problema. Pero ¿qué hace el parámetro? Extiende o aumenta, ¿sí?, el comportamiento que tiene una función. ¿Se entiende la idea de los parámetros? Claro, bueno, console en realidad es un objeto, al igual que math.
¿sí? ¿Qué pasa? Los objetos adentro, al igual que random, ¿sí? Tienen funciones. Log, en este caso, es una función y random es una función. ¿Qué es console? Un objeto. ¿Qué es math en este caso? Un objeto. ¿Sí? Tienen propiedades también, sí, tienen un montón de cosas, tal cual, tal cual, tal cual. Pero ¿se entiende la idea de la función? La idea de la función es reciclar el código y justamente separar la lógica del HTML y el JS para poder llamar donde querramos. ¿Clarísimo eso? Una función puede o no tener parámetros. Eso también está bien, ¿no? Fíjense, en el caso de prompt, si no le ingreso nada, funciona. Y si le ingreso algo, también. Entonces, un parámetro es el argumento de una función que extiende su capacidad. Punto. El document write es un objeto. Sí. El document write, fíjense que tiene esta sintaxis también, ¿no? Document y pongo punto write. Write es una función, en realidad es un método. O sea, cuando se extiende de un objeto, se le cambia un poquito la sintaxis, es el método. Y document es el objeto. ¿Sí? Este famoso DOM, ¿no? Que después lo vamos a... Parámetro de argumento es lo mismo. Siempre lo que está antes del punto es un objeto, depende. Depende. En general sí, hay encadenamientos. ¿Sí? Pero en general sí. ¿Está bien? Bueno, ahora, fíjense que nosotros podemos definir funciones en el HTML, o sea, como venimos haciendo, mientras que esté dentro del etiquet script, podemos hacer lo que sea de JavaScript. O sea, vengo acá, tiro un script, y acá podría empezar a definir mis propias funciones. ¿Sí? O sea, podría poner una function que sea mensaje. ¿Sí? Y acá podría poner esto de acá. Fíjense la sintaxis particular que tienen estas funciones, ¿no? En general, en los lenguajes se usa una palabra reservada, que en este caso es function, para definir, che, mirá, mensaje es una función. ¿Existe dentro de JavaScript? No, la estoy definiendo yo. ¿Sí? Es una función propia en este caso. ¿Se ve? Prompt, en el otro caso, es una función que ya tiene JavaScript. Nosotros podemos crear nuestras propias funciones. ¿Cómo hacemos? Bueno, hay varias formas. O sea, tenemos una palabra reservada, como el caso del if, como el caso del for, tenemos function. ¿Sí? Las funciones tienen un nombre en general, o sea, se identifican. Es muy similar el concepto al de la clase de CSS, ¿no? O sea, nosotros tenemos un punto que define una clase, la clase tiene un nombre, y todo lo que va entre llaves, ¿qué era dentro de la clase? Las propiedades. Lo que iba a hacer esa clase. Bien caro ahí, me bancás. Lo que iba a hacer esta clase. Acá pasa lo mismo. Y fíjense que las estructuras dentro de programación siempre son iguales. O sea, es una palabra reservada, que puede ser if, tranquilamente, que puede ser for, tranquilamente. Y dentro de las llaves lo que tenemos son las famosas instrucciones. O sea, qué tarea va a desempeñar o qué tarea va a cumplir esa función. ¿Sí? Al igual que en la clase, las clases tienen un nombre y entre las llaves está todo lo que va a hacer esa clase. 10 puntos. ¿Dudas con esto? O sea, ¿cuántas funciones pueden definir un programa? La misma que la cantidad de clases que pueden definir, las que quieran. O sea, no hay un límite para definir funciones. ¿Quieren definir 1000 funciones en un archivo? Las definen. ¿Quieren definir 2? Las definen. Bueno, Víctor, depende cómo definas la función. Ahora lo vamos a ver. En general, todo lo que son los CDNs, ¿sí?, de JavaScript van al final. ¿Sí? Pero también se pueden poner arriba. Y ahora vamos a ver cuándo nos conviene poner arriba y cuándo nos conviene poner abajo. Todo depende de cómo definamos nuestras funciones. ¿Sí? Entonces, imagínense que yo digo, bueno, voy a armar una función que cada vez que yo la llame, me muestre un mensaje que diga, hola, desde una función. ¿Sí? ¿Cuál es la tarea? Resumir código. ¿Sí? ¿Tiene sentido hacer una función que sea un document write? No. En general las funciones cumplen más tareas. ¿Sí? No muchas, pero cumplen más tareas. Esto es simplemente un ejemplo conceptual. ¿Sí? Se pueden concatenar las funciones. ¿En qué sentido? O sea, vos podés concatenar métodos o objetos. Funciones directamente no. No sé si entendí bien. Ahora me lo comentás. Entonces, al igual que las clases, chicos, definimos nuestra función. La función cumple una tarea determinada que puede ser desde hacer un login, desde insertar algo en una base de datos, hasta decir hola mundo, ¿sí? Y después la llamamos por el nombre, al igual que las clases, ¿sí? Se pueden... Al inception. Sí, sí, una función puede llamar a otra función. Esa es la pregunta.
¿sí? Acá podemos definir, por ejemplo, un function que sea nuevo mensaje. Y esta función, puedo hacer un console log que sea llamada interna. Y esta la podemos llamar desde acá. Es una función recursiva cuando se llama a sí misma. ¿Sí? No me quiero meter en eso ahora, pero así sería una función recursiva. ¿Está bien? Pero a lo que voy, una función puede llamar otras funciones. No hay ningún problema. ¿Está bien? A ver, algo que nunca entendí muy bien. Después vamos a ver los callbacks, no se preocupen. Bueno, ¿se entiende este concepto? Se define una función. Puede cumplir las tareas que sean. ¿Sí? Esta es una función propia. Y la llamamos en cualquier parte del programa. ¿Sí? ¿Puedo llamarla arriba? O sea, ¿es necesario que la función primero esté definida y después la llamamos? No. ¿Sí? O sea, la puedo llamar en cualquier parte. La puedo definir en cualquier parte de mi programa, incluso en un script externo, ¿sí? Y la puedo llamar en cualquier parte siempre y cuando esté dentro de una etiqueta script. ¿Sí? O sea, imagínense esto. ¿Esto vale? ¿Qué opinan? O sea, estoy llamando a mi función, pero ¿va a hacer algo esto o me lo va a interpretar como HTML? ¿Sí? O sea, siempre tenemos algo de código espagueti acá metido. ¿Está bien? Pero bueno, en este caso es mínimo. ¿La puedo llamar varias veces en diferentes partes? Sí. Justamente miren que la idea de la función es esta, reciclar el código, definir algo una sola vez y repetirla la cantidad que querramos. Claro, tal cual, Juan. Tal cual. ¿Se entiende el concepto de función? Function, palabra reservada de JavaScript. Nombre de la función. Buenísimo. Fíjense que acá definimos los paréntesis, que una función puede o no tener parámetros. Ahora vamos a eso. Y entre llaves, ¿qué va a hacer esa función? ¿Sí? Si ustedes corren esto, a ver si me deja. Ahí va. Fíjense que esto se repite la cantidad de veces que yo llame a la función. Me quedé tildado, ¿no? ¿Qué pasa? Ahí va. No era Safari, cualquiera. Y eso que no empecé a hablar de Telefe. Entonces, esa es un poco la idea. ¿Se entiende este concepto? Porque a partir de acá vamos a empezar. ¿Sí? ¿Tiene alguna duda con esto? No, sencillo. Ahora, imagínense lo siguiente. Yo dije, bueno, no mezclemos las cosas. ¿Sí? Entonces, yo todo este código que tenía lo puedo meter dentro de un archivo JS. ¿Sí? ¿Cómo hago el archivo JS? Igual, o sea, tiro todo el código que tengo en JavaScript, lo puedo tirar acá adentro. ¿Tiene cabeceras como HTML para inicializarse? ¿Tiene una estructura definida? No. Acá simplemente metemos código JavaScript en el orden que nosotros queremos. ¿Sí? Por ejemplo, mensaje. Y acá vamos a poner un document write. Mensaje. Desde función. Hasta acá bien. Ahí, atajándose. Función. Ahí va. A ver si me pueden ayudar. ¿Cómo hago yo para incluir JavaScript dentro de un documento HTML? Source. Bien, así, con source. Ok. Tenemos dos posibilidades, ¿sí? O lo incluimos al final del body. Por ejemplo, podemos hacer esto. ¿Sí? Fíjense que script source index.js y esto tiene etiqueta de cierre, ¿sí? Apertura y cierre. ¿Sí? Si nosotros definimos todo con function, como he ido haciendo ahora, lo podemos meter abajo de todo sin ningún problema y también lo podemos meter acá arriba. ¿Está bien? Ahora nos vamos a dar cuenta de la diferencia de incluir en un lado o en el otro. Una es el tema de la carga de la página, ¿sí? Y otro es cómo definimos nuestras funciones. Pero ahora lo vamos a ver. Che, y si queremos usar esto, o sea, esta función que tenemos definida acá, mensaje, ¿cómo la llamamos? ¿Qué hacemos? A ver si me ayudan. ¿Cómo se llama una función? Cualquiera, no importa dónde esté definida. ¿Cómo la llamamos? Por el nombre. Bien, gracias, Caro. Entonces, voy a hacer un script y acá directamente voy a poner mensaje. ¿Qué hace este script source, este famoso script source? ¿Hay que poner script.mensaje? ¿Hay que poner algo antes de la función? No. Directamente llamamos a la función por el nombre. ¿Qué hace esto de acá? ¿Qué hace esta línea? Es un copy-paste, es un include. O sea, lo único que hace esta línea es copiar, entre comillas, por favor entiéndame esto, ¿no?
y reemplazar por la función que tenemos definida ahí. ¿Sí? Obviamente dentro de una etiqueta script. Pero esa es la idea. ¿Sí? Siempre que llamemos una hoja de archivos, un JavaScript, lo que estamos haciendo es incluir todos los elementos que tiene adentro. ¿Se entiende esto? En Node, en React, sí tenemos que exportar las funciones que estamos definiendo, pero en el caso de HTML y JavaScript puro, no es necesario. Si tenés mensaje en dos archivos diferentes, buena pregunta, ahí te va a duplicar las cosas. ¿Sí? Ahí sí vas a tener un pequeño problema. Sí. No, a ver, reglas para las funciones. Es muy similar a las variables, ¿no? Primero, no pueden empezar con números, no pueden empezar con caracteres extraños, ¿sí? Pueden ser en minúscula, pueden ser en mayúscula, puede ser en camel case, puede ser en upper camel case, ¿sí? Siguen la misma regla de definición de variables. Eso sería vanilla, tal cual, es JavaScript puro, ¿sí? Esto es JavaScript puro. ¿Por qué no llamar a la función dentro del index y solo cargar el HTML? ¿También? Lo que pasa es que si vos llamás acá, controlás dónde querés mostrar esto. Por ejemplo, yo podría hacer un H1, si quiero. Miren esto. Bueno, si me sale sería increíble. H1. Yo podría hacer esto tranquilamente y ese document write se me ejecutaría desde un H1. ¿Sí? Cuando hablamos de JavaScript no puro, ¿sí? Este caso es JavaScript puro. ¿Qué es JavaScript no puro? Bueno, JSX, como implementa React, todo lo que es Vue, algún framework, alguna librería, que lo que hace sea una interfaz de alto nivel para trabajar después a bajo nivel con JavaScript, que son más eficientes y demás. ¿Sí? Por eso es a lo que apuntamos, ¿no? Esa es un poco la idea. Bueno, ¿se entiende esto, chicos? O sea, ¿lo podría llamar desde acá tranquilamente? Sí, obvio. O sea, esto se ejecutaría en ese orden, ¿sí? No hay drama. Ahora, ¿qué pasa con los parámetros de las funciones? O sea, yo les dije, che, una función puede o no recibir parámetros. ¿Esta acepta algún parámetro? O sea, ¿mejora o modifica el comportamiento de una función? No. ¿Y cómo hacemos que una función reciba parámetros? Saludar usuario. ¿Está bien definida así la función? Bien. Dentro de los paréntesis, ¿sí? Las funciones aceptan parámetros. ¿Yo qué le voy a poner acá? Bueno, le voy a poner un nombre. O sea, si yo quiero saludar a un usuario, las funciones tienen que ser descriptivas. O sea, descriptivas y cortas. Si la función saluda a un usuario, la función se llama saludar usuario. ¿Está bien? No se compliquen con los nombres. ¿Sí? Ahora, esto se llama parámetro. Y lo que hace justamente es modificar el comportamiento de la función. Ejemplo, document.write. Bienvenido Partix nombre. ¿Qué estoy haciendo con esto? A ver si me ayudan. A ver, ¿cómo llamo esta función? A ver, La imagínense que... función ahí imprime el nombre de la persona con el texto que le pusiste. Ok, o sea, yo puedo hacer... ¿Qué carajo? Yo puedo hacer esto. Saludar usuario. Y está llamada ahí. ¿Qué Y opinan? primero tendrías que poner un prompt para que la persona ingrese su nombre, porque si no, no le va a traer ningún nombre. Bueno. A ver, const, nombre, prompt, ingresa tu nombre. ¿Y ahora? O sea, ¿cómo vinculo esto? O sea, esta variable, esta constante que el usuario llenó con mi función. Y pasas el nombre por parámetro. Le paso el nombre y les hago una pregunta con esto. O sea, acá le estoy poniendo nombre y acá se llama, a ver si le pongo usuario, por ejemplo. ¿Esto está bien? Sí. ¿Por qué? Está muy bien, es correcto, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué se tienen diferentes nombres esto? No entiendo. Por el scope, no. ¿Es del mismo tipo? Tampoco. Usuario es un placeholder, no entendí. ¿Por qué es local en la función? Va queriendo. A ver, ¿qué pasa? Esto JavaScript lo traduce de esta forma. O sea, imagínense que yo pongo Lo va a reemplazar por la variable que le pases tal en la cual. función. O sea, lo que me está diciendo JavaScript es esto. No importa lo que vos le pongas, le ponés Franquito, ahí me apareció Melanie, así que voy a decir Melanie, ¿sí? Le pongo lo que sea, ¿está bien? ¿Y qué va a hacer JavaScript? O cualquier lenguaje en realidad. Va a agarrar esto, va a hacer un copy-paste y lo va a meter acá. ¿Se entiende? No importa el nombre de la variable, si es una variable, si es un vector, no le importa. Lo que hace es agarra el dato y lo mete dentro del paréntesis. ¿Sí?
Ahora, la función le llega un dato, recibe algo. ¿Qué recibe la función? Recibe esto. O sea, la función dice, ah, mirá, me llegó un valor, dice Franquito. Ese valor se lo voy a asignar a la variable que está definida al parámetro usuario. ¿Se entiende? O sea, el manejo es este. Yo defino una variable, en este caso. Se la paso a la función como parámetro. Ahora entendemos, lo pasamos como parámetro. Esto lo vamos a ver después, pero pasa por valor. Hay dos formas, por valor o por referencia. Esto pasa por valor, es un string. Entonces, le pasamos ese valor. La función dice, ah, buenísimo, me llegó algo del cielo. Y yo sé que tengo un parámetro que se llama usuario. Entonces, lo que me llegó, se lo voy a meter dentro de ese parámetro. Ahí está Ari, no sé si lo ven. Se lo voy a meter dentro de ese parámetro. ¿Está bien? Esa es la idea. ¿Qué pasa si yo hago lo siguiente? Imagínense que tengo nombre acá e intento hacer algo así. Console.log nombre. ¿Qué va a pasar acá adentro? A ver qué pusieron ahí. En esa función nos falta un prompt para que entre un valor. Acá está el prompt. Hay un prompt hecho. Bueno, a ver, no está definida nombre. Me gusta. A ver, misma idea. Por más de que le llegue algo que se llama nombre, la función no entiende de variables. No sabe que le llegó algo que está dentro de una variable nombre. La función ve un valor. Nada más que eso. ¿Sí? Entonces, el valor que le llega se lo asigna a esta variable local, ¿sí? Este parámetro que se llama usuario. Fuera de esta función, usuario tampoco existe. O sea, los parámetros solamente está definido dentro de la función. ¿Está bien? Fuera, antes o después de la función, usuario no existe. Y nombre, tampoco. No importa el nombre que le meta a la variable, me da igual si le pongo Pepito. O sea, lo que llega es un valor y se le asigna al parámetro. ¿Se entiende eso? Lo repetí 150.000 veces, pero es importante. ¿Sí? Cuando digo es importante, anotan. Ahí va, me encanta. Bien, ok. ¿Es conveniente poner el mismo nombre? Sí. Y más si tenés poca memoria como yo. O sea, en general, bueno, esto yo le pondría directamente a todo usuario. ¿No? Usuario, usuario. ¿Podrían hacer esto? Saludar usuario, prompt. Si lo pueden hacer con parsing, ¿por qué no lo pueden hacer con mi función? Me voy a enojar. ¿Está bien? O sea, es lo mismo. Me gusta hacerlo más paso para que lo vean nomás, pero es lo mismo. Si vale con parsing, si vale con prompt, vale con la función de Franco. ¿Sí? Recuerden eso. Lección de vida. Bueno, ¿en qué parte perdiste? Dale, a ver. No hay asado en mi casa. Si esa es la pregunta, no hay asado. No tengo parrilla, de hecho. Y si hago un asado voy a morir en la transpiración. Así que prefiero que no. No tengo ni aire. Así que, ¿alguna otra duda? ¿Algo relacionado a las funciones? ¿Venimos bien? Parece fácil. ¿Y cuántos parámetros puede recibir una función? Los que le Muchísimos. indiques. Muchísimos. A ver, puede recibir 2. Saludar completo. Parece como una pizza. A ver, vamos a poner nombre, apellido. Al crear las funciones no es necesario declarar las variables o parámetros. No, claro, no es necesario hacer esto. O sea, cuando vos definís de esta forma las cosas, tienen un alcance, tienen un scope local a la función. Fuera de la función, ni idea, nadie las conoce. Los parámetros que sean necesarios para salvar esta compañía, me gusta. Y puede tener varias cosas esto. A ver, por ejemplo, if nombre igual Franco, entonces document.write, vamos a hacer un console log, ya me aburrí del documento. Console log, hola, hola Frantuco, y le vamos a poner un apellido. Ahí está. ¿Puedo hacer esto? ¿Cómo sé el tipo de dato que llega? No tengo ni idea. O sea, si vos lo querés verificar, puedes hacer esto. Console.log, typeof, nombre. ¿Sí? Pero JavaScript no sabe. O sea, lo único que entiende JavaScript es llega string, llegan cosas, o sea, llegan objetos o no llegan objetos. Eso es lo único que ve. Porque esa es la forma que tiene JavaScript de tratar los elementos por valor, que son strings, números booleanos, o por referencia, que son objetos, arrays, etc. Saludar completo. ¿Cuántos parámetros recibe? ¿Cómo la llamamos? Saludar completo. A ver quién quiere participar. Voy a hacer dedocracia. A ver, Melanie. Y ¿qué tendría que imprimir esto en pantalla? O sea, voy a mi función, que está definida con mucho amor. ¿Qué tendría que mostrar?
False. False, nada. O sea, no tendría que mostrar absolutamente nada. Solamente es de type of. ¿Por qué? Porque el nombre que yo puse no coincide, digamos, con este condicional. Entonces, si borro esto, ¿qué me muestra la función saludar completo? Miren, voy a hacer esto. Voy a hacer esto. Voy a hacer esto. No hay else. Muy bien, no hay else. Entonces, ¿qué me muestra? Tú puedes Safari. Vamos a meterlo desde acá, mira. Y parece que me muestra que se quedó tildado todo. Ahí va. Inspección elemento. Consola. Nada. No nos muestra Melanie en pantalla. ¿Es necesario pasar la variable a la función por el index y por el JS? ¿Cómo por el index y por el JS? No entendí. A ver de nuevo, Nico. ¿Y si hubiesen else? Console log. Bienvenido. Nombre, apellido. Ahora sí. Sí, es necesario. O sea, siempre las funciones las tenés que llamar de algún lado. ¿Sí? No importa si es en HTML o si es en JS. Si vos lo tuvieses que llamar de acá, sería igual. Saludar completo. Mel. ¿Sí? No importa de dónde la llames, si es un JS, si es un HTML, lo que fuese, la función la tenés que llamar y cumplir con estos parámetros. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Queda clarísimo? Ok. Bueno, y si yo, por ejemplo, empiezo a lidiar un poco, les pido que hagan. No sé cómo responder a eso. Yo tampoco, Siri, pero a ver. Me empezó a hablar Siri. No te entendí. ¿Podrías volverlo a decir? A ver. Tienes 3 citas próximamente. Ah, mira. Ni yo sabía. Bueno, en fin. Buena. No nos entendemos. No, igual era trabajar 1, trabajar 2, trabajar 3, ¿eh? No, citas, no. Ok. Y si yo les pido una función que como parámetro reciba un vector y muestre todos los elementos pares que tiene. ¿Cómo hacemos esto? Ay, basta que me ruborizo. No sé si es el calor o... Adentro A de la ver. función pones el for para que lo itere. Bien, o sea, yo dentro de una función puedo poner cualquier estructura que conocemos. Condicional, if, else, lo que fuese. ¿Sí? Un map, ya vamos a llegar al map. Tranca. Function, vamos a poner mostrar pares. ¿Sí? ¿Qué va a recibir esta función como parámetro? ¿Hay punteros? No. Un array. Un ¿Cómo le array. pongo? Bueno, le vamos a poner vector. No pasa nada que le ponga cualquier nombre, ¿no? Ya sabemos. Bien. Entonces, ¿cómo recorro este vector? For. Let i igual 0. Seguimos con los ciclos, el chabón no se cansa, ¿no? Vector.length, ¿sí? Y es menor a vector.length y más. ¿Sí? ¿Y ahora qué hacemos? Pero dijiste los pares. Los pares. Acá lo estoy recorriendo nomás. ¿Cómo muestro los pares? ¿Podría Módulo armar, 2. ¿podría armar un vector que sea pares acá, que inicialmente esté vacío? Y decir, che, mirá, si vector sub i es porcentaje 2 es igual a 0, entonces, ¿flashé? 0, pares.push, vector sub i. ¿Estaría bien esto? Y si no, que no haga nada. ¿Eso está bien? Perfecto. Entonces, yo vengo a mi HTML y digo, bueno, voy a llamar esta función, mostrar pares. ¿Qué le paso a esto? O sea, ¿le puedo pasar esta información en base a lo que estuvimos hablando, ¿no? 1, 3, 5, 8, 2 y 4. O se lo tengo que pasar a una variable, como estuvimos haciendo acá. De las dos formas se puede. Es lo mismo. ¿Por qué es lo mismo? Porque JavaScript lo que ve son valores. No le importa cómo se llama la variable que los contiene, ¿no? Números. O sea, yo lo podría haber aislado de esta forma, si quiero, para que sea un poquito más prolijo. Pero en definitiva lo que hace JavaScript es agarrar eso y convertirlo en los valores. Nada más. ¿Sí? Entonces, si ahí le paso 1, bueno, ¿acá qué me va a tirar? ¿Qué pensamos? Del otro lado no recibe un array. Entonces, capaz esto lo podríamos definir si vector, o sea, si type of vector
es igual al object, que me devuelve JavaScript. ¿No? Object. Entonces, si esto lo trata de esta forma, recién ahí hago esto, para lidiar con ese caso. ¿No? O sea, si lo que recibo es un objeto o es un vector, recién ahí voy a hacer toda esta iteración. ¿Se entiende? ¿Qué es el typeof? Es una comprobación de tipos. O sea, si yo corro esto, por ejemplo, typeof Camila, me tira string. Si yo, por ejemplo, tiro typeof de un array con datos, 2, 3, me tira object. Entonces, simplemente lo que hago... A ver, ¿en qué parte se va? ¿En qué parte te perdiste? Me ponen 2 puntos P, no sé si es verdad, si es joda. En todo, dale. No, ¿en qué parte? O sea, hasta acá Perdón, venimos bien. puedo decir, capaz es lo que coincidimos con Seba. No Dale, entendí por qué estás poniendo, si es un, por ejemplo, vos acá pones que es un vector y pongamos que no pones el typeof. Sí. Si yo le paso un string, ¿qué pasaría? Y bueno, si vos le pasás un string, esto te va a hacer, te lo va a iterar, te va a tirar none todo el tiempo. No te va a llenar nada. Pero probémoslo, miren. O sea, las cosas se hacen probando. Imagínense que, a ver, vamos a ver si esto funciona. Primero empezamos por ahí, ¿no? Entonces, a la salida de este for, voy a poner un console log de pares. A ver qué pasa. ¿Ya? Chequemos esto. F5. Fíjense que acá me devuelve los vectores pares. Ok. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa en este caso? Imagínense que nosotros venimos acá y mandamos un string. Por ejemplo, Franco. Ahí va. Esto me dicen. Dale, sal y tranca. Fíjense que acá me devuelve un array vacío directamente. ¿Por qué? Porque lo que me hizo, en definitiva, recuerden que a los strings, si yo hago un franco.length, esto existe, o sea, me devuelve un 6. Entonces, ¿cuántas veces va a iterar sobre estos elementos? Y la cantidad de elementos que tenga este string. Ahora, ¿qué está haciendo? Bueno, está iterando sobre esto y ninguno es divisible por 2. O sea, ninguno, el módulo de 2 me devuelve resto 0. Entonces, nunca llena este vector. ¿Qué tengo por resultado? Un array vacío. ¿Se entiende? Una duda. Dale. ¿El array vacío es lo mismo que array en cero para definirlo? A ver, es lo mismo que hagas esto. Esto es un array vacío. Por ejemplo, si hago un console log de pares, esto me devuelve lo mismo, mira. ¿Se entiende? O sea, lo que digo es que si array, para definir, es lo mismo para definir array vacío que definir array con un cero adentro. ¿O no es lo mismo? No. A ver, array con un 0 adentro, esto, por ejemplo, const element, por ejemplo, 0, Sí. esto no es un array vacío. O sea, de hecho, si vos haces element sub 0, esto existe. Te devuelve algo. ¿Se entiende? O sea, por más Sí, de que sí, tenga un entiendo, valor entiendo. 0 o que tenga un string vacío, no es vacío eso. Vacío es vacío. Efectivamente, el 0 es un valor. ¿Sí? De hecho, la matemática sin el 0 no existe. Por eso 0 Otra por duda 0. sobre el typeof. ¿Se puede usar para validar que es un número o un string, además de lo del array? Sí, obvio. Obviamente. O sea, para hacer cualquier tipo de cuentas podés validar primero si es un number o es un string o lo que fuese. Por eso, a ver, JavaScript es un lenguaje que no es tipado realmente. ¿Sí? Por eso está bueno TypeScript, que se trabaja con Angular, ¿sí? Para comprobar los tipos de datos. O sea, yo puedo extender si es un número, si es un string de forma más sencilla. En este caso, la única herramienta que tengo es typeof, lamentablemente. Pero ¿se entiende este ejemplo? Por más que le mandemos un string, este módulo no se cumple y siempre entra por esta condición. Por eso nos devuelve un array vacío. Recuerden que esto es lo mismo que esto, ¿no? Capaz les parece más sencillo verlo de esa forma. ¿Se ve esto, chicos? A ver, entonces... Uy, empezaron a hablar la concha. El typeof lo había puesto para asegurarte que pongas números. Sí, lo puse porque me preguntaron eso. ¿Qué pasa si pones un string? Nada, ahí les comenté que el typeof servía para validar de esa forma. Eso. Lo del new no lo entiendo bien. A ver, son sintaxis distintas. O sea, vos podés crear un array de esta forma o podés crear un array de esta forma. ¿Sí? JavaScript a bajo nivel lo que hace es esto. ¿Por qué? Porque los arrays los toma como objetos. Después lo vamos a ver, no se preocupen. ¿Sí? Vamos a definir lo de la vieja y confiable. Sí, new se usa mucho. Bueno, ¿esto se entendió? ¿Sí? Bien. Sí, en general esto es una igualdad estricta, o sea, funcionaría tranquilamente de esta forma. ¿Sí? Pero en general es como que estás más confiado de vos mismo si le pones 3 iguales. ¿Sí?
Es simplemente esa nomenclatura, es igualdad estricta o igualdad parcial, ¿no? Por valor o por tipo de dato. Ahora, en general, lo que se hace para esto son dos cosas. O sea, la idea de la función es justamente, hay algo que se llama principio único de responsabilidad, ¿sí? ¿Qué dice este principio único de responsabilidad que forma parte de las buenas prácticas? Dice algo así: las funciones solamente deben cumplir una tarea. En general se dice que cuando la función cumple más de una tarea, esa función puede ser dividida, ¿sí? Se pueden hacer más funciones a partir de esa. ¿Por qué? Porque tiene muchas cosas, tiene mucha carga esa función. Entonces, la idea de la programación es, si haces funciones, que cumplan una sola tarea. ¿Por qué? Porque si tenés que refactorizar o tenés que modificar el código y tenés que modificar el comportamiento de tu programa, está bueno tener dividido en, bueno, pedir datos usuario, cargar usuario o pedir datos usuario, verificar usuario, cargar usuario. 3 funciones distintas. Claro, puedo hacer varias cosas al respecto. Imagínense lo siguiente. Voy a hacer una función acá. Refactorizar sería rediagramar mi proceso, rediagramar mi programa. Cuando yo hablo de refactorizar, significa que si tengo una función que hace mucho, la refactorizo. ¿Qué significa? Que hago muchas funciones a partir de una. Rearmo mi código. No sé si todo, pero vuelvo a escribir una parte del código. Sí. Perdón, Ahora, podés hacer funciones que incluyan otras funciones. sí, ni hablar. De hecho, ahora lo vamos a Que ver llamen, eso. quiero decir. Una función principal, donde corra todo el programa. ¿Sí? La famosa función main, ¿no? Ahora, imagínense que lo quiero complejizar un poquitito más nada más. Y quiero una función que su tarea sea cargar números. O sea, lo único que cumple esta función es cargar números. ¿Sí? ¿Cuántos? Y los que el usuario quiera. ¿Sí? Imagínense que esta función recibe como parámetro un número. ¿Qué significa? Que cuando yo la llamo, recibe este número 4. ¿Qué va a hacer esta función? Cargar 4 números. Si la llama el usuario y le pone 10, va a cargar 10 números. La única función que tiene este cargar números es meter elementos dentro de un vector. ¿Sí? Y claro, la idea es agarrar funciones grandes y desmenuzarlas, hacerlas chiquitas, prolijas. ¿Sí? ¿Cómo le solicito la carga iterativa a una persona? Con un for. For let i igual 0, hasta que i sea menor a número, voy a ir iterando. ¿Sí? ¿Y qué va a hacer esto? Y bueno, voy básicamente a pedir un número, number, como el num. Voy a hacer parseInt, prompt, ingresa un número. ¿Y qué voy a hacer acá? Y lo quiero cargar dentro de un vector. Por ejemplo, si yo tengo mi vector de números, que inicialmente está vacío, lo que voy a hacer, números.push. Claro ejemplo, porque grita, de que las funciones pueden llamar funciones. ¿Sí? Miren, tengo una función cargar números. ¿Qué hace esta función? Llama a funciones. Pumba. Montón. Lo puedo hacer la cantidad de veces que quiera. ¿Se entiende? Acá, por más de que una función sea propia de JavaScript, no me importa dónde viene. Una función llama funciones. No somos nada sin las funciones. ¿Sí? Bueno, Siri. No. Entonces, con ese push se está agregando el array vacío claro. Esta función, cuando yo la llame en mi programa, voy a hacerlo de esta forma, miren. Voy a llamar a cargar números, que es una función definida. Ahora la hacemos armar citas, pero me van a decir ustedes. Y le voy a decir, bueno, 3. ¿Qué va a hacer esta función, chicos? ¿Cuántas veces se va a repetir? ¿Qué voy a tener a la salida? ¿Cuál es la idea de esta función? Y si ese array vacío ya tiene algún dato, ¿por qué harías eso? O sea, ponele que empieza en 1. Lo que hace ese push es agregar, si me agrega 3 números, a la salida va a tener 4. ¿Sí? O sea, yo en general los inicializo por vacío, pero depende de qué quieras hacer. ¿Cuántas veces se va a ejecutar de la forma en que la llamé? ¿Qué voy a tener a la salida? ¿Qué va a valer números? Va a ser un vector de 3 elementos. ¿Están de acuerdo? A, B, C. Te va a pedir 3 números, ¿no? Si ingreso otra cosa que no sea números, ¿qué pasa? Explota la matrix. Lo pueden comprobar con un type of. ¿Sí? Porque esto lo que les va a tirar es un nan. O sea, se va a cargar con nan. Me encanta decir nan. No sé por qué. Parece canchero. Soy un maldito friki. Bueno.
console.log números. Ahora, imagínense que tengo dos funciones que se conectan. Ahora, imagínense que conecto mis funciones. Y digo, bueno, por una parte tengo cargar números, que fijémonos, esto funciona. 4, 8, 9. Fíjense que está funcionando mi función. Ajaja, por eso llamará así. Y quiero tener otra función que verifique o que muestre los números pares a través de los que cargó el usuario antes. ¿No? Separo mi código. Primero le digo, che, cargalo. Después verifico esa información y filtro los pares. ¿Se entiende? O sea, ¿se ve la idea? Tengo dos funciones, una que carga y otra que muestra. ¿Sí? Bueno. Ahí la constante números, que es el array, tendría que estar afuera de la función. La constante número, que es buena pregunta. O sea, sí y no. En general, no está bueno tener variables globales a todo el programa. ¿Se podría hacer de esa forma? Sí, ningún problema. Lo que dice la compañera es cierto, ¿no? O sea, lo que me dice Bar, ¿no? Sí, Bar. Es, si yo tengo esta constante que es global, significa que la puede usar esta función, porque es global, o sea, está fuera de su scope, y además la puede usar esta función. Tiene sentido, ¿no? O sea, al ser global la puedo usar en cualquier parte de mi programa. Al ser local, o sea, está la definida acá, no, solamente el scope es esta de acá. ¿Sí? Y si nosotros hacemos esto, ¿qué les dije de hacer esto? Console.log números. ¿Qué va a pasar acá? A ver si me ayudan a pensar, porque quiero llevarlos al mismo lugar de lo que estoy pensando yo. Números, ¿acá adentro existe? ¿Cómo no? Me acaban de pegar en la cara. Ahí sí, acá existe, ¿no? O sea, es local a todo este bloque. ¿Sí? Adentro sí, muy bien. Si yo hago console.log, ¿qué me va a decir? Números is not defined, ¿no? Bien, entonces, acá tengo un problemón, porque si yo quiero mostrar los pares, le tengo que pasar de alguna forma a este números. Se lo tengo que pasar, esta función lo necesita. O sea, recibe un vector, ¿sí? Lo recorre y muestra los pares. Entonces, ¿cómo hago si esta variable no existe para comunicarla entre dos funciones distintas? O sea, ¿se entiende mi problema? O sea, no el mío, el del programa, ¿no? ¿Sí? Más o menos. ¿Se entiende qué quiero decir? Sí, mazo. Invocala. ¡Chazam! A ver, mi problema es el siguiente. Vamos de nuevo. Estamos de acuerdo que esta función me muestra en pantalla un vector con elementos. Hasta ahí estamos todos de acuerdo, ¿no? Esto es indiscutible. Esta función lo que hace es recibe un número e itera sobre un vector. Eso, ¿quién me preguntó? Vero, Juan, ¿eso se entiende? Sí, buenísimo. Ahora, mi problema es el siguiente. Esta función que tengo, mostrar pares, lo que recibe también es un vector. Y este vector lo tiene que recorrer y tiene que verificar que sea un número par. Sí, Nico, tal cual. Entonces, ¿cómo hago eso? O sea, la forma que tengo de comunicar dos funciones entre sí, ¿sí? Que los datos de una viajen a la otra, es a través de, como están diciendo los chicos, de la palabra clave return. Miren lo siguiente, miren esta magia. Return números. Este concepto es importantísimo. ¿Por qué? Porque las variables y los parámetros de una función son privados. ¿Cómo hago para que esta función le diga al exterior qué pasó adentro? Que le muestre el resultado final. Bueno, poniendo este return. ¿Sí? ¿Qué está haciendo esto? Está exportando el resultado final. En este caso es un vector, que como pusimos acá es 4, 8, 9. Esta función está escupiendo para afuera ese array. ¿Se entiende? ¿Queda claro esto? Bueno, y miren esto de acá, ¿no? Const números. Voy a hacer un console.log. Miren lo que pasa, números. ¿Sí? Lo que va a hacer es, este return, o sea, el return de esta función, se lo va a almacenar a la variable números que tengo definida ahí. Entonces, miren lo que pasa. F5, 2, 6, 9.
¿qué veo en pantalla? Veo que la línea 23 de HTML me imprimió el vector de la función. O sea, la función me escupió para afuera estos números y ahora puedo hacer lo que quiera. ¿Se entiende eso? O sea, la función me retorna información. ¿Qué puedo hacer después? Y bueno, después puedo llamar a la otra función, mostrar pares. ¿Lo deja con scope global? No. O sea, esta variable fuera de la función no existe y ahora iba a eso. ¿Sí? Pero primero, ¿se entendió este concepto? ¿Se entendió que si yo retorno un dato de la función, después lo puedo usar afuera de esa función? ¿Qué no se entendió, Bar? No entiendo si lo estás retornando hacia afuera, ¿por qué sigue siendo local? O sea, no. No, pará. Ahora, Chino. a ver, una vez que yo lo retorno hacia afuera, ya no es local. Puedo hacer cualquier cosa dentro de este programa con esto. Fíjate que lo imprimo, lo mando a un array, puedo hacer lo que quiera. ¿Sí? O sea, una vez que vos lo retornás, ya vive afuera de la función el dato. Return números solo estaría devolviendo lo que hay en la variable dentro de esa función. Claro, o sea, imagínense que yo cargo, o sea, me llega acá, pongo 2, 4, 6. ¿Sí? Me va a llegar como un vector a mí. ¿Sí? ¿Qué va a hacer esto? Lo recorre, lo mete dentro de un array. ¿Sí? Buenísimo, no hay duda con esto. Ahora, ¿qué va a hacer esto? Bueno, o sea, lo que hacemos es exportar este vector, este 2, 4, 6, lo mandamos afuera de la función. No lo queremos más adentro de la función, necesitamos que lo agarre otro elemento distinto. ¿Cómo hacemos eso? Con un return. Fíjense qué pasa si yo le saco el return acá. Miren lo siguiente. Vamos a comentar esto un toque. A ver si se ve. Este concepto al principio es complicado, pero después es práctica. Miren. 2, 4, 6. ¿Qué me muestra esto? Undefined. ¿Por qué? Porque la función no me retornó nada. No es público ese dato, es interno a la función. ¿Qué pasa si le agrego un return? Miren la diferencia. 2, 4, 6. Me retorna un array. O sea, está sacando esa información afuera de la función. Es para reutilizar los datos. No como una confirmación, sino que para todo lo que hizo la función, poder pasarlo o que sea parte del programa principal. Bueno, a ver, en este caso yo lo separé, porque tenía dos cosas. Tenía una función de carga, es decir, acá tenía que cargar los números, y en otra parte tenía que analizar esos números. Entonces, los datos que yo cargué en primera instancia, se lo tenía que pasar a otra función que los reciba y los analice. ¿Se entiende? Por eso en este caso es un return. ¿Se ve la diferencia? O sea, ¿se entiende? Miren algo muy sencillo. Caso del prompt. ¿Qué hacen con el prompt ustedes? ¿Por qué le ponen const nombre igual prompt? ¿Por qué están haciendo esto? Porque ¿qué quieren? Bueno, básicamente quieren poner su nombre y que quede almacenado en esta variable. ¿O no? Esa es la idea del prompt. Bueno, este prompt adentro tiene un return. ¿Qué hace ese return? El nombre que vos le pusiste se lo comunicás a esta variable. O sea, lo que estás haciendo es exportar de esa cajita que vos pusiste el nombre, lo estás exportando a tu variable. Nada más que eso. ¿Sí? ¿Por qué lo estás exportando? Porque lo querés usar en otra parte del programa. ¿Sí? Si yo lo necesito hacer de esta forma, o la nombre, necesito que esta función le comunique al resto del programa lo que devolvió. ¿Se entiende? Sí. ¿Seguros? A ver, Bar, que tenías ahí alguna duda. No, perfecto, ya entendí todo. Entendió. Bien, la función es como que hace algo y retorna información en nuestro caso, pero hay casos que no. Hay casos que simplemente puede mostrarlo en pantalla con un console log. O sea, miren esto. Imagínense que ahora un console log de números. La función acá lo va a mostrar en pantalla y además lo va a retornar. F5, 2, 4, 6. El primero que estoy viendo, ¿qué es? Es el console log. De acá. Y el segundo que estoy viendo, ¿cuál es? Es el console log de acá. ¿Se entiende? Las funciones sin parámetros no retornan nada, no necesariamente. O sea, puedes tener una función sin parámetros que te retorne cosas, incluso. Franco, te cuento.
¿Viste el ejercicio del bloque 2 de la tabla del 9? Sí. Yo hice una función que tenía Ujú. un for adentro para calcular la tabla. Bien. El tema es que esa tabla me devolvía el for, tipo 1 por 2 tal, 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 y al final Ujú. me devolvía un undefined. Así que tuve que poner un return de la suma, porque si no siempre me devolvía undefined Ok, al lo final de vemos, la tabla. lo vemos, lo vemos. Ahora después lo chusmeo, sin duda. Sí. Bueno, a ver, miren lo siguiente, chicos. Ahora sí, ¿cuál es mi idea? Almacenar el resultado dentro de números y ahora sí pasarle a esta función un array. ¿Qué estaba haciendo yo antes? Esto. Estaba pasando cualquier cosa fija. Ahora, ¿qué estoy haciendo? Estoy ejecutando una función que me carga los números. Los almacena acá adentro y después lo que hago es pasarle ese resultado a mi nueva función. ¿Se entiende cómo se comunican entre sí las funciones? O sea, primero pido valores, los almaceno y los retorno. ¿Para qué los retorno? Para poder usarlos en otra parte de mi programa. Lo mismo que el prompt, ¿sí? El return solo se usa en funciones. O sea, en general los if es para hacer el switch, por ejemplo, es un break, que es un corte, ¿sí? Lo puedes usar dentro de un if. Lo que hace el return, y ahora vamos a ver, es cortar la función o cortar el bloque donde está. O sea, miren lo siguiente. Imagínense que hago un console log acá. Console log, ¿qué pasa después del return? Fíjense que ya ni me lo muestra. ¿Por qué? Porque el return es lo último que va en la función. Abajo del return no puede ir nada. Una vez que la función retorna un dato, sale de la función. ¿Sí? No se ejecuta nada más. ¿Se entiende? Miren, vamos a correrlo. F5, 2, 4, 6. Fíjense que no pasó nada después de la función. No se imprimió ni este console log. Entonces, Entonces, conceptualmente... perdón que te interrumpa. Dale, Bar. Entonces, si Obvio, yo Bar, tengo una dale. función que adentro tiene un if, por ejemplo, yo puedo pedirle al if que si da verdadero, return X resultado y si da falso, digamos que corte la función ahí. Tal cual, tal cual. A ver, imagínense lo siguiente. Hago una función que sea comprobar edad. Edad. ¿Qué recibe esto como parámetro? Edad. ¿Sí? Ahí te respondo, Juli. Recibe una función que compare la edad nada más. Entonces, if edad es mayor o igual a 18, voy a retornar, por ejemplo, el usuario es mayor de edad. ¿Puedo retornar un string? Sí. ¿Puedo retornar un vector? Sí. ¿Puedo retornar una variable cualquiera? Sí, me da igual. ¿Sí? Y si no, return el usuario es menor de edad. ¿Puedo pasarle directamente cargar número como...? Sí, sí, lo puedo hacer, Moni. Ahora lo mostramos eso. Sí. Lo que dice Bar, ¿puedo tener dos return distintos? En el caso del if, sí. ¿Por qué? O se ejecuta una, la otra. Nunca se ejecutan las dos al mismo tiempo, el if y el else. ¿Se entiende? Me quedé tildado. Internet inestable. ¿Me ven bien? ¿Me escuchan? Hola, hola, hola. Son internos. Sí, 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 tal cual. Todos estos son internos. ¿Está bien? Entonces, si yo quiero llamar a esta función, miren esto es loquísimo. Comprobar edad. ¿Qué le ponemos acá adentro a comprobar edad? La edad, Un 34. número cualquiera, ¿no? 30 le voy a poner. ¿Qué piensan que va a pasar? Miren, voy a comentar estos dos. Solamente para que lo vean y entendamos un poco más el comportamiento de las funciones. ¿Qué va a mostrar esto? ¿Va a mostrar algo? No. Ok, no. ¿Quién dice que sí? Nadie dice que sí. Estamos todos convencidos. Bueno, muy bien. Fíjense que acá no imprime nada en pantalla. ¿Por qué? Porque el return no significa mostrar algo. El return significa que cuando yo llamo a la función, lo que me devuelve es un resultado. ¿Podría hacer esto? Const mensaje, comprobar edad, console log mensaje. Ahí sí mostraría algo en pantalla. ¿Qué retorna esta función? Claro, o sea, lo podés usar, lo podés mostrar, puedes hacer lo que quieras. Retorna un dato cualquiera. Ahora sí esto va a andar. Redeclaration of var mensaje. ¿Dónde está definida esta variable? Ahí va. ¿Se ve esto conceptualmente?
O sea, lo pueden retornar en el formato que quieran. ¿Qué es un return? Es un corte. Después del return no hay nada. ¿Por qué tengo dos return? Y porque es uno a la otra. No es el comprobar edad de Schrödinger. No pueden pasar las dos en simultáneo. ¿Sí? Entonces, o tengo una o tengo la otra. Por eso tengo dos return. ¿Sí? ¿Tiene sentido? ¿Está bueno? Ahora vamos a ver qué podemos hacer con esto, ¿no? Porque por ahora viene raro. A ver, const números. Sigamos con esto. ¿Qué pasa si yo pongo mostrar pares? Acá nos quedamos en mostrar pares. Bueno, en teoría me tiene que mostrar cuáles son los pares de esta función. Miren lo que pasa. Primero se ejecuta esta. El resultado que me retorna esa función lo almaceno en números, ¿sí? Asigno de derecha a izquierda. Una vez que tengo esos números, recién ahí se va a ejecutar mostrar pares. ¿Qué hace mostrar pares? Ah, bueno, me recorre un array, verifica, o sea, hace un for dentro de ese vector y dice, ah, este es par, lo meto a mi array. Este es par, lo meto a mi array. Entonces, a ver si sale esto. Vamos a poner 2, 5, 8. ¡Ja! Mostrar pares, 2 y 8. Bien, la computadora sabe distinguir cuáles son pares. ¿Se entiende esto, chicos? ¿Se las puedo complicar un pelitín más? ¿Se entiende cómo se conectan las funciones? ¿Ya está? ¿Fundimos? No, a ver. Un poco. Déjenme. Un poquito, apenas. Si no hago ejercicios, no van a entender funciones. ¿Sí? Fran, una pregunta medio nada que ver. ¿Cuántos pares son 3 botas? No. ¿Yo puedo hacer los ejercicios en una hoja y mandarte las fotos? Sí, obvio. Tranca, Cami, no hay problema. Me voy a volver loco, pero dale, no pasa nada. Bueno, un poco. Ok. Ahora quiero hacer una función. Quiero hacer una función que me diga números mayores. Quiero conectar ahora 3 cosas. O sea, quiero que cargue los números, me muestre los pares, y de esos pares que me muestre los mayores a 10. ¡Sa! ¿Se entiende lo que quiero? Quiero todo lo que quieren los devs. Hacemos otra función. Sí. Muy bien, muy bien. ¿Qué recibe esta función? Ariel me mira indignado y dice, no me puede ser tan gil. ¿Qué recibe un array? Un array. ¿Le puedo poner vector acá? Ya no pasa nada que se llame igual que este. Está todo bien, puedo. ¿Por qué? Porque los parámetros son privados. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y qué voy a hacer con este vector? Voy a hacer un for, que parece que es lo único que estamos a hacer por el momento. Y menor a vector.length y más. Y acá voy a hacer si vector sub i es mayor a 10, entonces me voy a armar un vector de mayores. Me gustan mayores. Mayores punto push vector sub i. Y si no, null. ¿Sí? Ahora, una pequeña pregunta para la banda. ¿Cómo conecto estas dos funciones? O sea, números mayores con la de números pares. Sí, muy bien. ¿Deberías ¿Cómo? retornar los pares? Bien, acá tengo que retornar algo. Entonces, ¿cómo hago que esta función mostrar pares retorne algo? Y deberías retornar pares y guardarlo en una variable. Return pares. Perfecto. Perfecto, bien. Entonces, acá, ¿puedo generar una variable que llame pares? Claro. Es lo mismo que arriba. Y acá puedo poner pares. Tiene sentido esto que estamos haciendo entonces. Porque lo que estamos haciendo es, primero, cargamos números. Retornamos todo ese número que cargamos. Genial. Después, filtramos por números pares. Lo retornamos. Después, a números mayores les llega un vector. Y lo que hacemos es almacenarlo. ¿Sí? Y vamos a hacer un console log acá, si no me putean tanto. 4, 18, 26. Pero los mayores son de todos o los pares. Bueno, los mayores en este caso
Fíjense lo siguiente, son de los pares. Muy sencillo, imagínense que lo quiero hacer de todos, no solo de los pares. Muy fácil. No le importa esta función. La función recibe un vector. Si yo lo quiero de números, de números. Si lo quiero de pares, de pares. Al toque, roque. ¿Sí? ¿Se ve esto, chicos? Queda sencillo. Y lo bueno es que no me queda todo esto dentro del HTML, como lo teníamos antes. Queda el código más limpio. Alguien lo ve y dice, ah, el chabón carga números, muestra los pares y muestra los números mayores. Súper descriptivo, súper declarativo. Y lo puedo usar donde quiera. Si tengo otro HTML que hace lo mismo, llamo a la misma función. Contratado, gracias. Es mi sueño. ¿Cuál es la mejor forma de poner el script? Bueno, buena pregunta. Sí, alguien habló. Ahí donde pusiste en la función de números mayores, const mayores. Const mayores. Y Const. pusiste un array vacío, puedes poner uno, puedes hacer una que sea const menores con un array vacío y poner en el else menores.push. Const menores, esto, así. Menores.push, vector sub i. Sí. El problema que vas a tener es que acá, acá está bien, console.log mayores menores. Entonces, de esta forma, perfecto, muy bien, Cami. A ver, 4. El único problema es si es 10, ¿no? ¿Cómo? Si es 10. Nunca lo pusimos, mayor igual. Claro. Ahí va. Entonces, fíjense que ahí me retornó el mayor y los menores. Todos pares, todo hermoso. ¿Está bien? ¿Vieron qué lindo es usar funciones? ¿Qué prolijo que queda todo?